Alberto, bienvenido. Vamos a conversar esta mañana con Alberto Salazar, quien a raíz de haber cesado en las actividades que realizaba en un empleo formal, descubrió su pasión o sus pasiones. Alberto es un caso de éxito en camino o en proceso y puede ser muy inspirador o puede ser muy inspiradora esta entrevista en la medida en que nos dé algunas pautas acerca de cómo las personas podemos enfrentar los retos a los que nos enfrenta la vida y a veces nos la enfrenta de la noche a la mañana, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo reacciona frente a esas cosas? Y yo estoy particularmente impresionado por lo que Alberto hasta este momento ha podido lograr. Y esa es la razón por la que presentamos esta entrevista con él, porque muchas enseñanzas podría dejarnos no solamente por lo que hace, sino por lo que piensa, que es fundamental, ¿no? Como él señala, algunos aspectos previos que hemos conversado, la situación que él ha vivido ha permitido que él finalmente integre sus pasiones y decida ser un emprendedor. Por supuesto, Alberto, te deseamos anticipadamente mucho éxito y sé que lo vas a tener porque tus cualidades personales, tu energía brotan y esto va a ser de mucho ejemplo para mucha gente. Bienvenido, Alberto, ya luego de esta pequeña introducción. Coméntame un poco en qué situación te encontraste y cómo tú reaccionaste frente a ese desafío. Claro. Bueno, gracias Osvaldo por la presentación y por la invitación. Eh, bueno, como contabas, de pronto, de la noche a la mañana, yo literalmente me veo sin un empleo formal y en esa situación, eh, primero que me doy cuenta o vuelve a mí esta idea que fui interiorizando en el tiempo a partir de mi formación en marketing, de que cualquier idea de negocio, cualquier trabajo, incluso dentro de una empresa o de forma independiente como emprendedor, la raíz, el origen de eso es darle valor a otra persona, solucionarle la vida en algo, hacerla más sencilla. Entonces, con esa idea es que empiezo una exploración personal, interior, por darme cuenta cuál es mi forma particular de darle valor a otras personas. Y es una pregunta, considero, retadora para mí y para quien sea en general, porque estamos acostumbrados a percibir este valor eh, en el entorno, pues, que nosotros hemos delimitado como profesional, como las carreras tradicionales, eh, el trabajo tradicional. Entonces, ahí hay un primer reto de poder ver el valor que tengo para otras personas más allá de lo tradicional, ¿no? Entonces, me doy cuenta que a lo largo de todo este tiempo he venido trabajando con diferentes personas, a veces ni siquiera como un emprendimiento o de forma remunerada, simplemente tratando de hacerles la vida más sencilla. Y ahí empiezo a seguir el rastro, el patrón de lo que estoy haciendo para otros. Y también de a quienes me siento llamado a ayudar particularmente. En qué casos me siento bien conmigo mismo ayudando a estas personas en su propia búsqueda, en su propio camino. Y es así que empiezo a reconectar con mis pasiones, con mis formas de ayudar a otras personas, y descubro también que no necesariamente son caminos separados y que tengo que elegir entre uno de ellos, porque yo vengo del marketing, he trabajado en educación, me gusta la innovación, escribo poesía, entonces, abriendo un abanico de tantas opciones, a medida que voy interiorizando me doy cuenta que no tengo que elegir uno de ellos, sino que se pueden integrar. Yo te ponía este ejemplo de que me gusta mucho el branding y me gusta la educación, me gusta expandir la capacidad de las personas, y entonces me doy cuenta de que, por ejemplo, puedo entrenar personas para que lleven su propia comunicación digital. Y ahí siento que empato dos de mis pasiones, ¿no? Por ejemplo. Y así empiezo a descubrir mi camino, a descubrir y a crear, ¿no? A trazar mi propio camino en un espacio donde de pronto no hay nada definido, y justamente por eso es que puedo decidir yo qué es aquello a lo que me quiero dedicar. Muy bien.
el valor que entregas a las personas es un valor a la medida de lo que él necesita. Por ejemplo, si es un tema de marketing, ahí te tiene a ti. Si es un tema de aconsejamiento personal, ahí te tiene a ti. Si es tomar una decisión, me hablaste mucho acerca de que te mueves más en el plano estratégico y probablemente ayudas a las personas a tomar decisiones. Explícame un poco más al detalle otras Ujú, pasiones que has integrado aparte de tu fortaleza en marketing ujú. y que luego se revelan a través de valores distintos que entregas a las personas. A eso me refiero. Claro. Sí, y voy a combinar un poquito ambas cosas, ¿no? La parte de pasión que me preguntabas, pero también como cuál es precisamente ese valor que puedo dar a otras personas, ¿no? Porque, claro, creo que hay una búsqueda personal, una búsqueda interior también por ver cuál es ese diferencial en lo que hago, porque marqueteros hay muchísimos, personas que hagan branding también hay muchísimos, personas que trabajan en educación también. Entonces, por ese lado van como las cosas que me gustan, pero también me llevo a preguntar qué es eso distinto que puedo hacer para otros. Eh, y entonces descubro que yo, por la manera en que mi cerebro está cableado, ¿no? Y a medida que me voy conociendo más a mí mismo, de diferentes formas, ¿no? Ustedes de personalidad que me gustan muchísimo y así me voy conociendo más. Eh, entonces me doy cuenta de que mi manera particular de ver esos temas y por tanto lo que puedo dar a otros tiene que ver con esta claridad mental y esta capacidad de síntesis también, de cómo se estructuran las cosas. Temas que parecen distintos, separados, complejos, de pronto al integrarlos puedo simplificarlos y que para la persona tengan un sentido. Y eso permite generar estrategia, ¿no? Esa claridad lleva a la estrategia. Entonces, como me doy cuenta de que yo me muevo mejor en este aspecto de los distintos temas o disciplinas que pueda tratar, ahí es donde me siento cómodo como pez en el agua, entonces también hay una decisión puntual de aquellos con quienes quiera trabajar, pues decirles que yo voy por ese lado, que es de esa forma particular en la que yo les puedo dar el mayor valor posible. Y también me ha tocado en ciertos casos personas que de repente quieren algo más operativo, están buscando, por decir, un community manager tal cual, que les lleve las redes. Pero como yo ya me conozco, he tomado esta decisión consciente de en esos casos pasar, ¿no? Y decirle, bueno, si estás buscando algo así, te puedo recomendar a otra persona, ¿no? Porque conmigo particularmente yo te podría ayudar a generar estrategia, que tengas claridad, a que encuentres tu esencia y puedas comunicarla claramente. eh, y entonces, por ese lado va el valor particular, Muy bien. que tuvo que haber cierta exploración para poder identificarlo. Tú encontraste que te era fácil integrar información que parece dispersa, ¿no? Así Exacto, como uno puede ver tendencias que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, pero tu cerebro está cableado de tal manera que encuentras cómo estas apuntan o están apuntando hacia una dirección que el resto no ve. Y por eso tu exacto. fortaleza más está en la parte de pensamiento estratégico, en esa capacidad para hacer abstracción, eh, que parte, que tú has reconocido, digamos, como una de tus fortalezas y que además has diferenciado de otras cosas que no te gustaría hacer, como por ejemplo pasar al plano operativo, entonces te gustaría más moverte en la parte de consejería, orientación, en la parte de capaz planeamiento, organización del pensamiento de otros. Tal cual. Interesante, interesante, porque quiero indicarte que esta parte de pensamiento estratégico, la mirada más allá de lo visible, de lo tangible, de lo inmediato, es un bien escaso, es un bien escaso. En consecuencia, por ahí tienes una configuración que te permite la mejor herramienta básica que está en la base de la pirámide para tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones estratégicas. Ahora, eh, esa claridad mental a la que llegas tú luego de estas reflexiones en las que has visto aspectos que capaz otros no integran o no ven, también parte de una persona curiosa, inquieta, despercudida mentalmente, poco estereotipada, yo diría hasta no necesariamente organizada mentalmente, ¿cierto?
porque a veces la estructura, el molde, te encajona. Esta otra característica de tu personalidad también está desarrollada, inquietud, creatividad, insatisfacción con lo que estás viendo. Claro, yo lo definiría como una, me gustó esa palabra, ¿no? Inquietud, ¿no? Una búsqueda constante de algo más, ¿no? De un propósito, de un sentido. Y eso genera pues que uno no se sienta al 100% conforme con adecuarse al contexto, sino un deseo particular de ser auténtico y en ese deseo, en esa intención, uno roza, ¿no? Con la vida, con el mundo, con, con el cartón, digamos, ¿no? El molde. Entonces, eso me parece particular, me parece interesante porque es como una dualidad, en el sentido de que hace un momento tú definías esta capacidad estratégica como un bien escaso, y justamente eh, aquellas cosas en las que podemos resaltar, y resaltamos porque somos distintos, justamente, porque es algo que los demás no necesariamente eh, tienen, ¿no? O manejan. Y justamente porque es algo distinto, porque es algo escaso, al inicio uno siente que no encaja, uno siente que es diferente, que, que el mundo no, no está hecho para uno, ¿no? Entonces, y lo comparto como una anécdota personal, como una experiencia personal, ¿no? Porque así fue durante mi carrera, e incluso ya en mis experiencias profesionales, en las primeras, pues justamente sentía que no encajaba, que se esperaba de mí de repente cosas más operativas. Y entonces esta desazón, en vez de, de bajarme, ¿no? De hacer que me adecue al molde, generó en mí esta insatisfacción que me llevó a buscar mi propio camino. Y entonces eso, que era la fuente un poco de diferencia con los demás, termina siendo más bien mi valor más preciado para dar a otros. Muy Entonces, bien. esa dualidad me parece bien Sí. curiosa, ¿no? Bien. A ver, hagamos un pequeño resumen, Alberto. Lo primero es que me alegro mucho que hasta este momento no hayas utilizado la palabra me reinventé, ¿cierto? No porque tenga mucho con ese tema, porque tú eres el ejemplo de que no te has reinventado, lo que has hecho es descubierto lo que tenías adentro, ¿cierto? Tal Y cual. has encontrado el contexto, la situación y la presión para integrar esas pasiones y darles valor para ti mismo, primero, antes que valor para otros, y luego esas fortalezas entregarlas como valor a otros. Tal Y cual. este es un ejemplo para los emprendedores, ¿no? Y te digo que siempre he opinado que las personas que estudiaron inicialmente con pasión alguna profesión o alguna sea profesional, universitaria o técnica, tenían la semilla del interés, la aspiración de crecer en un determinado campo, marketing en tu caso, obviamente lo estás integrando ahora, dentro de esta integración de pasiones, o cómputo, o diseño gráfico, comunicaciones, y como he sostenido en otras conferencias, pues si tú ves las estadísticas de principios de este siglo, la cantidad de gente matriculada en las ocupaciones que te acabo de señalar, pues en las profesiones que te acabo de señalar era muy alta, ¿no? Estaban entre las 10 primeras en términos de matriculados en institutos y universidades. Más aún, hay institutos que han crecido al lado del tema de cómputo, marketing, diseño, comunicaciones, ¿no? Y, pero ahí hay una semilla, ¿cierto? No tienen que reinventarse, lo que tienen es que seguir creciendo. Y hay muchas personas que estaban haciendo cosas distintas a lo que inicialmente estudiaron, pero tuvieron esa semilla, esa pasión, y capaz esta es una oportunidad para que la saquen a flote, ¿no? Que encuentren oportunidad. Eh, y creo que tu caso, bueno, obviamente estás acercando mucho el tema de que has estudiado marketing, pero me imagino que además son otros campos en los que tú estás entregando valor, ¿cierto?
porque el pensamiento estratégico, digamos, como definición, tiene que ver más con el pensamiento abstracto, ¿no? Esto es con el poder pulverizar lo material y convertirlo en una idea a partir de integración de temas que a veces son inmateriales, ¿no? Inmateriales. Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestra madre decía, lo intuyo, ¿cierto? Que en realidad Claro. la intuición no era más que una manera de expresión de un cerebro que estaba integrando data, ¿no? Que se había, digamos, percibido a través de todos los sentidos y a través, por supuesto, del cerebro. Y entonces se expresaba en una definición muy clásica, ¿no? Es la intuición. Esta parte, ¿qué recomendarías tú, Alberto? Porque me he pegado, creo, un rollo excesivo, ¿no? No quiero quitarte protagonismo, pero sí me entusiasma lo que tú estás contando. Entonces, ¿qué recomendarías tú para una persona que desee comenzar un emprendimiento? A ver, si yo creo que el primer paso sería una especie de sinceridad con uno mismo respecto a qué es lo que realmente quiero. Porque un emprendimiento ya es una decisión concreta, digamos, es una alternativa concreta entre muchas. Entonces, uno puede mirar como el horizonte y dialogar consigo mismo el punto de preguntarse qué es lo que realmente quisiera lograr con este emprendimiento. Por qué esta opción parece atractiva para mí? Y ahí van a haber variaciones, ¿no? Algunos irán más por el lado de tener la libertad para ordenar su vida como ellos quisieran, para avanzar a su propio ritmo. Otros irán por el lado de repente de ser su propio jefe, ¿no? Eh, Otros por el lado de compartir su pasión, otros por el lado también más material, también tener buenos recursos. Entonces yo creo que ese primer paso es importante para poder acotar posibilidades, para poder enfocarse en lo que uno realmente quisiera. Y entonces yo le hablaría particularmente de todas estas posibilidades o variedades de emprendedores, de acuerdo a su motivación final. Yo le hablaría a aquellos que quieran hacerlo porque quieren dejar una huella en el mundo, porque quieren encontrar su forma particular de agregar valor a otros. Y a ellos les diría que procuren integrar todas las áreas de su vida, que encuentren el valor en cada una de esas dimensiones y también de su historia personal. Hay cosas que nos han sucedido aparentemente de forma casual. De repente caímos en un empleo que justamente no nos gustó o en algo que no tenía nada que ver con nuestra profesión, como tú comentabas, pero eso más bien es esta oportunidad por donde nos ha llevado la vida para desarrollar cosas que de otra forma no hubiésemos desarrollado. Y de pronto alguien que estudió cómputo, pero terminó trabajando en mina, ¿no? Tiene una visión distinta en ese contexto y puede integrar ambas cosas. En, y entonces yo invitaría a eso finalmente, a que al Sí. contemplar de varias dimensiones y la historia personal, uno puede integrar las diferentes formas que tiene de agregar valor. Alberto, eh, antes de la entrevista me estuviste comentando acerca de también la necesidad de avanzar hacia formas de distribución de tu valor, ¿cierto? Que eh, normalmente uno puede encontrar que tiene limitaciones para poder comunicar el valor que está en condición y con el talento para entregar a otros, ¿cierto? Y quiero indicarte que este es uno de los grandes problemas de los emprendedores, ¿no? O sea, dentro de los estudios, tanto tiempo de vinculación con emprendedores, uno puede encontrar más o menos estos estilos, ¿cierto? Aquellas personas muy activas, creativas, inquietas, que están en la búsqueda y están mirando oportunidades, pero a veces solamente las miran y se quedan a nivel de ideas. Y estas personas que se quedan ahí normalmente terminan frustradas, ¿cierto? Porque no hicieron, se les fue la oportunidad y no hicieron lo que debían hacer.
Hay algunas personas que avanzan más allá de la idea y la construyen y con energía, con motivación sostenida, arrancan el proyecto y lo ponen a caminar. Y les funciona bien, pero a veces entran en esta zona de comodidad o de confort, se llama, ¿no? Y creen que su valor es eterno, cuando en realidad la gente, el mundo están cambiando, los contextos cambian, lo acabamos de ver, ¿no? Lo estamos viendo, mejor dicho, más que lo acabamos de ver, y entonces necesitan reevaluar lo que hacen, ¿no? Necesitan modificar su valor. Y a veces, además, creen que el emprendimiento es solamente suyo, que no puede ser compartido, y por ahí pierden la oportunidad de buscar aliados. Y entonces, por supuesto que el tener aliados que puedan complementar lo que no tenemos es una buena opción también para el emprendedor. Tú estás en el camino, ya saliste de la mera idea, la inquietud, ya has integrado esas pasiones, esas habilidades que tienes. ¿Y cómo crees que vas a recorrer las siguientes etapas? Interesante. Yo creo que el escalar, ¿no? ¿Verdad? El escalar un emprendimiento que por el momento, en mi caso, es bastante, yo te diría incluso hasta artesanal, y es algo que he decidido conscientemente y me gusta, ¿no? En esta etapa, trabajar el uno a uno, la asesoría personal, el profundizar con cada persona que decide contar conmigo. Eh, y entonces creo que para escalar a un siguiente nivel implicaría eh, dos cosas en particular. Una, crecer en comunicación y en visibilidad, es uno de los desafíos. Y el otro es también poder automatizar algunas cosas, porque uno tiene el límite humano, ¿no? Yo tengo el límite de tantas horas tengo en la semana para poder asesorar uno a uno, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya empiezo a automatizar algunas cosas, a, por ejemplo, crear cursos grabados de repente, asíncronos, por poner un ejemplo, ¿no? En este mundo de asesoría individual. Pero sí hay maneras de automatizar lo que uno hace, sistematizarlo, para que entonces ya no haya un límite humano, ¿no? Las personas podamos ayudar a personas sin restricción. Y en el lado de comunicación, ahí lo que yo encuentro como reto es que eso se trata de un proceso humano. Entonces, como tal, creo que el objetivo no está tanto en visibilizar el servicio, que bien uno podría pensar pues en medios masivos, ¿no? Y por ahí poner una pauta y ahora todos me conocen, ¿no? Pero creo que no va tanto por ahí, sino en poder conectar, que es más profundo, a visibilizar, conectar con aquellas personas que comparten esa visión y ese propósito, que son aquellas a las que uno puede ayudar mejor. Entonces, en esta intención de conectar a nivel comunicacional, creo que es necesario que la comunicación parta de los valores y de la visión y del propósito que uno quiere plasmar en el mundo, que es más filosófico, digamos, más abstracto. Pero cuando ya se generó esa conexión, entonces uno puede responder a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo te puedo ayudar a ti particularmente? Y si tengo la claridad para decir cómo te puedo ayudar, porque ya lo pensé, ya lo estructuré, entonces este proceso fluye, ¿no? Hay una conexión inicial y luego hay una claridad para decirle a las personas cómo les puedo ayudar. De acuerdo. Aun cuando hasta este momento, digamos, tu modelo de negocio está bastante personalizado en ti y personalizado en tu cliente, ¿cierto? En la medida en que tú estás creando un producto único para alguien que tiene una necesidad o que quiere la entrega de un valor también único, de un perfil muy específico. Y cuando tú escalas, tú necesitas automatizar, necesitas estructurar, necesitas organizar y capaz ahí separar qué es automatizable y qué no es automatizable, ¿cierto? Tal Eh, cual. te- por ejemplo, es cierto, las grabaciones, los videos, las conferencias asincrónicas, te, te permiten, ¿no? El estar presente en la mente de otros, ¿no? En la mente de otros. Y capaz,
digamos que capaz el modelo se agota si solamente el tema se trata de consejería, ¿no? O si es un tema de consejería y acompañamiento. Porque el Claro. acompañamiento involucra muy bien. Tú has lanzado la idea, tú has desarrollado, tú has pensado de manera estratégica. Ahora acompáñame a hacerlo juntos, no como socio, sino acompáñame a hacerlo juntos como consejero. ¿Has pensado en eso que de alguna manera también esto convierte esto en un servicio demasiado personalizado y en términos de un desarrollo a mediano o largo plazo de tu modelo se agota en ti, capaz, ¿no? En vez de ser un terapeuta que atiende caso por caso y que depende de ti, tú tengas una consulta de gente como tú, capaz de dar ese valor o transmitir tú a ellos ese valor que puedan a su vez trasladar a sus clientes. Entonces, ¿qué has pensado acerca de esa forma de escalamiento, tu modelo de negocio? Porque un emprendedor tiene que pensar también en cuál va a ser su modelo de negocio, ¿cierto? ¿Qué has pensado tú al respecto? Tal cual. Sí, y ahí veo, tengo tres ideas, o tres lineamientos que me guían en ese sentido. Uno que es que y personalmente siento que estoy en un constante beta, ¿no? Es un experimento constante. Entonces voy recibiendo retroalimentación por cada cliente con el que trabajo, realmente. Y me ha pasado en esta temporada, que es relativamente corta, que varias personas, después de trabajar conmigo en un servicio, me dicen, oye, Alberto, ¿me podrías ayudar también con esto? Ese es un reto también, porque entonces veo una necesidad de las personas para trabajar un tema particular, pero también miro hacia adentro para darme cuenta, en ese campo que me ha pedido, cómo sería mi forma particular de poder darle valor. Y entonces llegamos a un punto interesante donde empiezo a descubrir nuevas formas de ayudar a las personas. Eso es lo primero, esa retroalimentación que va haciendo que el modelo evolucione constantemente. Realmente yo diría que de cliente a cliente. Y bueno, Los, ahora los negocios tienen que ser construidos. Conversaba, bueno, con varias personas acerca de que el largo plazo no existe en términos de el planeamiento que antes hacíamos, ¿no? Yo he participado en larguísimas jornadas haciendo planeamiento de mediano, de largo plazo, y realmente no solamente mi experiencia personal, sino la que uno puede ver en la literatura, en la investigación, encuentra que menos del 5% o del 10% de esos planes alguna vez se hicieron realidad, ¿no? Y en realidad el tema era la temporalidad, que estás pensando demasiado lejos, como si el mundo pudiera cambiarse de una manera programable, previsible, como si ¿no? fuese predecible, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy de esa época de hacer planeamiento en los 60, pero en los 60 se hacía planeamiento por presupuesto, ¿no? Y tú decías lo que querías vender al año siguiente, ¿no? Y normalmente cumplías tu propósito, pero en los 70, cuando ya la economía se globalizó, la competencia se agudizó, cuando en los 80, 90 entraron también a jugar jugadores bastante más poderosos como China, lo que vemos ahora de China o India o Singapur y en general no los países asiáticos, ya el mundo, y bueno, y cuando entró la tecnología, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Cuando aparecieron los, eh, los Bill Gates, y, todos ellos que han revolucionado el mundo digital, pues en realidad el mundo se volvió cada vez más imprevisible, como se dice, un poquito un mundo buca, ¿no? Volátil, incierto, cambiante, acelerado, y esto hace que el planeamiento cada vez sea un juego eh, con un altísimo nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces, volviendo a lo que te preguntaba, ¿no? ¿Cómo, cómo uno va cambiando su visión en el tiempo? ¿Un emprendedor tiene que ir cambiando su visión en el tiempo? ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que hay dos cosas que alimentan eso también, son el motor de cambio, ¿no? Que ya hemos definido pues como esta agilidad
para poder adaptarse a un futuro que no es predecible y que es cada vez más variable entre distintos contextos. Entonces, yo creo que uno es el propósito que uno tiene, este horizonte, este norte hacia el que uno camina, porque con esa claridad, digamos, yo diría que eso es lo que podría prevalecer, lo que no cambie, ¿no? El propósito ya sea personal o de equipo también, como una organización. Hay un norte, hay un impacto que queremos generar y luego ya encontramos el cómo. Eso se va adecuando. Pero ese porqué, ese norte, yo creo que sí prevalece y es como esa brújula que permite, más bien, justamente la diferencia de una brújula con un mapa fijo es que la brújula, sea donde estés girando, siempre te va indicando el camino. Se va adecuando, te va mostrando diferentes alternativas, pero siempre hacia el mismo norte. Ujú. Eso por un lado, y por otro lado, creo que es este deseo y que se interioriza como cultura, como filosofía, ¿no? Personal u organizacional, este deseo de siempre servir mejor. Entonces es como una pregunta constante que alimenta la reflexión y el aprendizaje personal y organizacional, ¿no? ¿Cómo puedo servir mejor a esta persona, a este cliente, a esta organización? ¿Cómo puedo servirla mejor? Y Ujú. si esa es una pregunta constante, también que se toca en las reuniones de equipo, que surge cada vez que atendemos a alguien posterior como retroalimentación, entonces creo que se habilitan los espacios para este aprendizaje constante que finalmente lleva a un cambio permanente, pero en función de generar mayor valor, que es finalmente otra vez el fin de cualquier emprendimiento u organización, las Claro. personas. Sí, correcto. Estaba pensando que capaz el largo plazo ahora tiene que ser redefinido y no ser expresado en términos de negocios, rentabilidad, márgenes, crecimiento, sino las personas sí podemos tener una visión de largo plazo, pero ahora están eh, vinculadas a las palabras felicidad, prosperidad, progreso, desarrollo personal, ¿no? Y eso sí es factible, ¿no? Porque la mayoría de las personas a largo plazo lo que pueden pensar en términos de su propio plan estratégico es familia, felicidad, éxito personal, tal como cada quien lo quiera definir, progreso, crecimiento, y ahí no te vas a equivocar, ¿cierto? Y entonces la pregunta, cuando retrocedes, dices, muy bien, ¿cómo lo logro, no? Y capaz no lo vas a lograr si eres capaz de dar el salto a través o comenzando con una idea muy inspiradora, pero luego entras a una zona de confort y es probable que entonces el emprendedor tenga que tener ciertas cualidades que le permitan estar en movimiento permanentemente, ¿no? Como por ejemplo está mirando siempre lo que está sucediendo, ¿no? Algunas personas se ajustan al estereotipo de negocio que están haciendo y les cuesta salir. Y parece ser que el futuro va a demandar personas plásticas, flexibles, dispuestas a mudar de ideas, a tomar ideas, a poner a prueba ideas, ¿no? A tomar riesgos, tomar algunos riesgos. Y en el Perú, quiero decirte, tenemos una población que sabe tomar riesgos, a veces forzadamente, pero sabe tomar los riesgos. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que eso lo veo expresado en ti, por eso de alguna manera lo estoy reproduciendo, ¿cierto? Veo que tú no tienes ese largo plazo definido en términos de tener una corporación, sino probablemente tienes un largo plazo definido en términos de cómo seguir integrando tus pasiones, ¿cierto? Claro. O capaz tu largo plazo es que cuando llegues y llegaras, porque en realidad siempre hay maneras de avanzar, mires atrás y digas, mira cómo he integrado mis pasiones, todo aquello que me ha gustado, que me ha hecho una persona feliz y por esa vía soy una persona exitosa. Más o menos, ¿cierto? Tal cual, Eh, tal cual. Y si me permites complementar ahí una idea, claro que sí, por yo, supuesto, Alberto. gracias, ahí yo veo esta capacidad del emprendedor que tú definías, esta competencia necesaria, como en el ciclo de Kolb justo está esta parte de experimentar y de reflexionar, que es el final de esta rueda de aprendizaje experiencial.
O sea, la capacidad de experimentar, de arriesgarse, pero al final también de reflexionar para poder interiorizar ese aprendizaje. Entonces me parece eso clave y contemplarlo así como un todo para que podamos tener ambos lados y terminar el ciclo del aprendizaje que nos permite cambiar constantemente. Y después, este tema de largo plazo, ¿no? De la estructura, yo he visto ahí con personas que he trabajado de que existe cierta parálisis cuando aquello que en nosotros nace como un impulso, como un deseo de servir, de ayudar, de emprender, tratamos de estructurarlo en esos modelos que son conocidos y que han funcionado antes, y sobre todo en contextos grandes, amplios, corporativos. Porque a mí también me ha pasado, viniendo de una carrera de marketing, con todos estos modelos de planificación estratégica, de pronto cuando un amigo me decía, oye, hay que armar algo, hay que emprender, incluso en la etapa universitaria, lo primero que hacíamos era sentarnos en la computadora y empezar a hacer nuestro plancito en Word tal cual como nos habían enseñado, ¿no? Y está bien, es una estructura válida en contextos que lo demandan así, ¿no? Pero hoy por hoy, en este mundo tan variable, pareciese que necesitamos más esta agilidad para, oye, tenemos una idea, ya, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr? Esto, ya, suficiente. Vamos a hacerlo de la primera manera que se nos ocurra y aprendemos, experimentamos, reflexionamos y aprendemos esa experiencia y lo hacemos mejor en la siguiente. Y bueno, y de hecho ya las herramientas, la metodología, la filosofía está cambiando, ¿no? Has definido muy bien lo que ahora es la metodología Canvas, por ejemplo, ¿cierto? Y en general procesos tipo design thinking que te permiten ir integrando ideas, recreando ideas, manteniendo en alto tu curiosidad. Alberto, te voy a poner en compromiso, pero para concluir la entrevista, ¿puedes darnos un conjunto de recomendaciones para quienes nos están viendo y escuchando de las cosas que un emprendedor en potencia o que ya está llevando a cabo su proyecto debe considerar? ¿Cuáles serían esos consejos? Genial. Es un reto, sobre todo en el sentido de poder estructurarlo, ¿no? Porque es bonito conversar de estos temas y salen muchas cosas, pero al momento de estructurarlo eso también nos ayuda a tener cierta guía. Y creo que eso sería bastante valioso para quienes nos escuchan. Entonces, yo lo he estructurado así, personalmente, mentalmente lo he visto de esta manera. Lo relaciono incluso con los elementos, con los elementos como el agua, el aire, el fuego, la tierra y el espíritu. Entonces yo creo que se parte primero por esta capacidad de experimentar constantemente, de lanzarse y aprender de eso. Eso como primera pieza de este rompecabezas, de este mindset emprendedor. Segundo, yo veo el fuego, la capacidad de descubrir los propios objetivos, tener claridad en qué es lo que realmente quiero lograr con esto que estoy considerando. Y en el horizonte también, qué es lo que me está motivando en el fondo, cuál es ese escenario ideal al que estoy aspirando, con el que estoy soñando. Esta claridad de soñar y de precisar, ¿no? Una vez tengo esta claridad de objetivos, entonces esto que relaciono con el viento, que es esta capacidad de descubrir la propia esencia, mi manera particular de hacerlo, mi set de valores, mi set de habilidades que son distintas y por tanto es aquello que me permite estar en mi elemento y comunicar aquello que soy realmente, esta autenticidad. Tercero, que relaciono con el agua, es esta capacidad de empatía con la otra persona, porque al final, bien nos conozcamos, pero no se trata tanto de uno mismo en este mundo de los negocios, sino de las personas a las que queremos servir. Entonces, esta capacidad de entrar en la mente de esta persona a la que quiero ayudar y poder entender su contexto, qué es lo que está viviendo, cuáles son las preguntas que se hace, cómo se está sintiendo. Y entonces, cuando genero esta empatía, puedo hablarle en su mismo idioma y puedo conectar. La otra persona pareciese o llega a pensar, ¿cómo es que sabe tanto de mí? ¿Cómo es que justamente me dice aquellas cosas que yo estoy pensando? Esto también tiene que ver con la creación de contenido. Y es porque hemos hecho este esfuerzo de empatizar, ponernos en su lugar y en su contexto. Y cuarto, o quinto, el último elemento, el de tierra, que me parece importante sistematizar esto.
volverlo un hábito, un estilo de vida, porque está la dificultad o la tentación de hacer esto un fin de semana, y ahí queda y lo dejamos en una intención bonita, pero creo que el reto y en lo que se traduce un verdadero aprendizaje es que generemos hábitos a partir de eso. Entonces, que yo me pueda estructurar y pueda decir, en la mañana tengo mi tiempo de meditación donde me programo, veo cómo voy a planificar mi día, genero contenido, escribo, luego en la tarde voy a atender personas, al final del día necesariamente tengo que conversar con alguien para descubrir sus necesidades y entonces ya se vuelve un estilo de vida donde estoy constantemente generando valor. Entonces, esos son los 5 Muy retos que bien, excelente, considero. Alberto. Bien, realmente me he disfrutado de esta conversación, Alberto, y por supuesto, no solamente te deseo éxito, sino me gustaría en algún tiempo volverte a entrevistar para saber cómo andas, cómo vas avanzando, qué dificultades has encontrado, cómo las has superado, que son aspectos cruciales en la vida de un emprendedor que quiere llegar a sucesivos puertos, ¿no? Porque en realidad no se trata de un solo puerto, sino sucesivos puertos. Gracias, Alberto. Gracias a ti, Nos Osvaldo. estamos viendo nuevamente en otra oportunidad.